Buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy Eduardo González, junto con mi compañera Iris Vázquez. Vamos a presentar el curso Hablemos sobre cómo diseñar un material didáctico. Nos va a estar apoyando. ¿Alguien puede apagar ese micrófono, por favor? Gracias. ¿Sí me oyen bien? Sí, Lalo, se oye bien. Perfecto. Sí. Les comentaba que en el chat nos va a estar apoyando nuestra compañera Mónica Martínez para que ustedes ahí puedan escribir sus preguntas, sus dudas que tengan sobre el proceso, y al final de la presentación, con mucho gusto, trataremos de responderlas lo mejor posible. ¿Sí? Sean bienvenidos, bienvenidas a este taller que hace la Dirección General de Materiales Educativos para la renovación de los libros de texto de historia, en este caso particularmente el de sexto grado, y es un compromiso que tiene la Secretaría de Educación Pública para que incluir a la gran diversidad de participantes que se tienen en el país y escucharlos y recibir todas sus propuestas didácticas va a ser un ejercicio muy, muy, muy interesante para que los libros de texto sean reflejo de la diversidad nacional. Bueno, comencemos porque tenemos poquito tiempo y la verdad nos estamos colgando un montón porque hay mucho que decirles a ustedes para que puedan darles las herramientas necesarias, ¿no? Indispensables para que puedan llevar a buen término el proyecto al que se están comprometiendo, ¿no? Entonces nuestro curso es Hablemos sobre cómo diseñar un material didáctico. Va a tener una duración de 120 minutos de aquí, que es la 1 de la tarde hasta las 3, un poquito antes. Tenemos 3 objetivos generales. El primero es que ustedes conozcan el proceso para diseñar materiales didácticos originales, o sea, que sean de su autoría 100% originales, susceptibles de formar parte de los libros de texto gratuitos, específicamente del libro de sexto grado de historia, y que reconozcan la función de un elemento, de un documento clave, que es la dosificación de contenidos que se les va a dar a cada uno de ustedes. Va a tener su dosificación de contenidos con la cual van a desarrollar la modalidad de trabajo que les va a corresponder. Les adelanto que en historia tenemos 4 modalidades de trabajo. Les puede tocar o un panorama del periodo, o una secuencia didáctica, o una unidad de construcción del aprendizaje, que es una UCA, que veremos en qué consiste, o un elemento que se llama pasado presente. Tenemos esas cuatro modalidades de trabajo, con cada una con sus características que se las iremos especificando a lo largo de esta presentación. ¿Pueden apagar ese micrófono, por favor? Gracias. El segundo objetivo es que reconozcan que en el diseño de materiales didácticos deben considerarse como elementos fundamentales, indispensables, diría, los propósitos generales de la asignatura, que se los explicaremos, los 5 propósitos generales, uno por uno, el enfoque pedagógico, que esto es fundamental. En todos los materiales que ustedes vayan a desarrollar tiene que verse reflejado el enfoque pedagógico que está establecido en el Plan y Programas 2017, entonces es una norma, y de este enfoque pedagógico se derivan evidentemente las habilidades específicas a desarrollar, ¿no? Que queremos que estén allí plasmadas en las situaciones de aprendizaje que ustedes nos van a presentar, ¿no? Y un tercer objetivo es que comprendan la función de los elementos gráficos, de las imágenes y los iconográficos, en el diseño de materiales didácticos, ¿no? Fundamentalmente, historia, pues es la asignatura de la iconografía, ¿no? Y les vamos a dar algunos tips como cómo pueden seleccionar y proponernos las imágenes que van a ustedes a necesitar en el desarrollo de sus modalidades de trabajo, ¿no? El temario arrancamos con el tema 1, que es el diseño de materiales didácticos. El tema 2 es el objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados, que es un documento que ustedes van a tener cuando se les dé acceso a la plataforma de Google Classroom, ahí lo van a tener. Y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar, también ahí la van a tener. Les las vamos a explicar esos 2 documentos, es su materia prima para hacer la chamba a la que se están postulando. El tema 3 es sobre imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos. Les vamos a dar algunas sugerencias sobre cómo sugerir y algunas indicaciones sobre cómo plasmar estas ilustraciones, imágenes dentro de sus
secuencias o la modalidad que les haya tocado. Y el tema 4 son recomendaciones generales, ¿no? Entonces, pues como el tiempo no es mucho, nos arrancamos de una vez para que podamos alcanzar a terminar. El tema 1 es el diseño de materiales didácticos. Aquí les vamos a dar, en primer lugar, digamos, una contextualización curricular de dónde viene esto, ¿no? O sea, ¿para qué aprender en educación primaria? Y aquí lo fundamental, yo sé que muchos de ustedes conocen el plan de programas de estudios 2017. Si no lo conocen, va a ser necesario que le echen una ojeada, ¿no? Porque todo esto está relacionado con él. Y partimos del perfil de egreso, ¿no? Los rasgos que los estudiantes deben lograr gradualmente a partir de la educación básica, ¿no? Y esto parte de la concepción de los mexicanos que queremos formar, ¿no? O sea, todo esto está relacionado en los rasgos que los estudiantes han de lograr progresivamente, ¿no? Y en el plan de programa se establece a lo largo de los 15 grados de su trayectoria formativa, ¿no? Desde preescolar hasta bachillerato. Aquí nos vamos a fundamentar específicamente en la cuestión de la enseñanza primaria, ¿no? En el entendido de que estos rasgos del perfil de egreso, pues están redactados allí, si ustedes pueden echar una ojeada, en términos de aprendizaje esperado, y que los aprendizajes que logra un alumno en un nivel educativo, pues son el fundamento de los aprendizajes que va a lograr en el siguiente, ¿no? Hay varios rasgos del perfil, son 11 en total, ¿no? Está el lenguaje y comunicación, está pensamiento crítico, está exploración y comprensión del mundo natural y social, con eso nos vinculamos específicamente en historia, también con lengua y comunicación. Tenemos habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia ciudadana, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, tenemos cuidado del medio ambiente y habilidades digitales, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con un enfoque integral, ¿no? De una formación no nada más de conocimientos, de desarrollo cognitivo de los alumnos, ¿no? Sino también de desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por supuesto, en historia, pues nos vinculamos más estrechamente con un cierto ámbito de los rasgos de perfil de egreso, específicamente más con el de exploración y comprensión del mundo natural y social, ¿no? Que a la letra dice, mire, reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y necesidad de responder preguntas. Esto de responder preguntas es muy importante en el enfoque de enseñanza de la historia que queremos que ustedes plasmen en sus materiales que van a desarrollar a través de preguntas detonadoras y de indagación, que los chicos no decirles qué pasó, sino que los estudiantes, ellos entiendan por qué pasó. Eso es un rasgo muy importante de lo que se pretende transmitir en los materiales que ustedes van a desarrollar, ¿no? Otro rasgo es los exploran mediante la indagación, el análisis y la experimentación. Bueno, en historia no tenemos mucha experimentación, pero sí tenemos mucha indagación y mucho análisis, sobre todo en el enfoque en la cuestión del análisis e interpretación de fuentes primarias históricas, ¿no? Bueno, y también secundarias. Esto es algo muy importante, ¿no? Tener siempre que este rasgo que nos pide, está relacionado tanto con el enfoque pedagógico de enseñanza de la historia que se pretende plasmar, de que los estudiantes tengan un contacto directo y constante con fuentes primarias y secundarias, ¿vale? Y también se señala que se familiariza con algunas representaciones y modelos. Y aquí señala tal cual los mapas. Vamos a trabajar con mapas históricos, queremos para ubicación espacial y temporal, diversos tipos de esquemas, y también señala específicamente líneas del tiempo para trabajar a las nociones de duración, de simultaneidad, de cronología, y todo eso es muy importante abordar, ¿no? También nos vinculamos con otros rasgos de perfil, otros ámbitos de perfil de egreso, como por ejemplo la colaboración y trabajo en equipo, ¿no? Para que los estudiantes trabajen de forma colaborativa, identifiquen sus capacidades y reconozcan y aprecien las de los demás. Ustedes van a tener que poner en sus actividades que van a proponer, pues, específicamente el tipo de modalidad, cómo se va a hacer, si se va a hacer en pareja, si se va a hacer en equipo, si se va a hacer en grupo. Eso ya lo definirán ustedes, ¿no? Pero hay que fomentar mucho esta cuestión, ¿no? Y ahora veamos cómo aprender. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que abordar los contenidos mediante actividades didácticas articuladas para que permitan movilizar el pensamiento de los alumnos, ¿no? ¿Cómo movilizamos esto? Pues nuestras actividades tienen que explorar y movilizar sus conocimientos previos. O sea, vamos a sacar el provecho de lo que saben, ¿no? Y de ahí, de lo que saben, partimos.
deben de plantear retos cognitivos que sean asequibles a su nivel de desarrollo, ¿no? Ni que sean tan fáciles de que no les representen ningún reto, ni que sean tan complicadas que pierdan el interés porque no las pueden hacer, ¿no? Entonces tienen que ser asequibles a su nivel de desarrollo. En sexto grado los niños tienen en promedio 11 años, 11, 12 años, entonces todavía no son, todavía están chiquitos, ¿no? Tengan eso siempre en cuenta cuando estén planteando sus actividades, ¿no? Y más que repetir información y encontrar en el texto, ¿no? Como que encuentre la fecha de tal batalla o el nombre de quién hizo esto, pues hay que buscar que ellos comprendan y expliquen, ¿no? Que ellos analicen, que ellos organicen información, organicen lo que aprendieron, pero de diversa manera, ¿no? Que hagan comparaciones, que apliquen esos conocimientos a situaciones nuevas, también que valoren lo que han aprendido a través de identificar sus conocimientos previos al inicio, y al final ellos sepan, pues miren, aprendí esto, ¿no? Eso es muy importante, y si se puede poner el plus de que reflexiones sobre cómo lo hicieron, pues es mucho mejor, ¿no? Para que así ellos puedan ser conscientes de sus propios procesos de aprendizaje, qué es lo que les funciona mejor, qué es lo que no les funciona tanto, y así ellos puedan tener una formación más autodidacta en este sentido, ¿no? Y sobre todo hay que también partir de situaciones concretas, ¿no? Relacionadas con la realidad cotidiana de los estudiantes, y esto se hace fundamentalmente a partir de una noción histórica que se llama pasado-presente, que veremos con más detalle cuando hablemos sobre las habilidades, ¿de acuerdo? Entonces hay que promover el trabajo colaborativo en la construcción de interrogantes y la resolución de problemas, ¿no? Hay que favorecer el diálogo entre pares, ¿no? Que ellos identifiquen sus capacidades, que reconozcan las de los demás, que convivan de forma asertiva, que participen en la construcción del por qué, ¿no? No tanto el qué en la historia, ¿no? Sino por qué pasó eso. Que puede ser a través de preguntas detonadoras o de una situación problema, ¿no? O sea, el chiste es invitarlos siempre a que estén pensando, siempre invitarlos a la reflexión, ¿no? Y esto tiene que ver estrechamente con la indagación, ¿no? Que es fundamental para la construcción del saber, ¿no? Que desarrollen habilidades de manejo de información, su recopilación, su análisis, hacerle preguntas a los documentos históricos. En el caso de nosotros es fundamental eso, ¿no? O sea, ¿qué me dice el documento? ¿Qué es lo que me dice del pasado? ¿Qué preguntas tengo que hacerle, no? Pero también, o sea, obteniendo esas respuestas, hay que organizarlas, ¿no? Y hay que presentarlas de una forma coherente, ¿no? A través de la elaboración de textos o de la expresión oral, o de N productos que ustedes pretendan, o ustedes vayan a plantear dentro de sus modalidades de trabajo, ¿no? Y así vamos a potenciar el desarrollo de habilidades y la puesta en práctica de actitudes y valores, ¿no? Como la convivencia, el cuidado del medio ambiente, el respeto al patrimonio, que es muy importante en cuestión de la enseñanza de la historia. Para poder proteger algo, primero hay que conocerlo, ¿no? Y nada más, y lo van a conocer muchos de estos estudiantes únicamente a partir del libro de texto y de lo que aprendan ellos en la educación primaria, ¿no? Y también es muy importante perdón, ese micrófono, gracias, el desarrollo de la empatía. Esto es fundamental. La historia no se trata de juzgar, no queremos que se juzgue a los personajes del pasado, hay que explicar por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Hay que encontrar las causas y las consecuencias, más que juzgar, hay que explicar. Y por favor ustedes cuando estén haciendo sus textos narrativos, pues traten de evitar, bueno, no en la medida de lo posible, eviten siempre establecer juicios de valor, ¿no? Pongan ahí los elementos que consideren necesarios y que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Pero no les demos juicios de valor, ¿no? Nada de ideología al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contribución del libro de texto para todo esto? Que las distintas modalidades de trabajo contempladas para cada uno de los libros de texto gratuitos se diseñarán incluyendo las actividades didácticas, ¿no? Con las cualidades que les mencioné, para facilitar el logro de los aprendizajes esperados y del perfil de egreso que se tiene en la educación primaria. Los invito a echarse un clavado en el plan y programas de estudio. Yo sé que está muy grande, pero bueno, nada más abóquense. Por ejemplo, pueden ver las tablas de perfil de egreso y luego ya se van directamente a la parte de historia donde se establece pues los propósitos, el enfoque. Ahí se describe la UCA, que nosotros les vamos a platicar ahorita en un momento más, pero pues sí les recomiendo que les echen un clavado, ¿no?
Y a continuación mi compañera Iris les va a hablar ya específicamente de lo que nos compete, ¿no? Que es la materia de historia en sexto grado, ¿no? Es que adelante, Iris. Muchas gracias, Lalo. Muy buenos días a todos, buenas tardes, perdón, a todos. Creo que ha sido un día intenso para ustedes, también un poco para nosotros también, pero bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Trataremos de aclarar algunos puntos de esto que nos ha comentado Eduardo. Hablaremos particularmente de la asignatura de historia, que es la que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Procuraremos ser lo más abundantes posible en la información. Sin embargo, pues es un tiempo breve, seguramente habrán elementos que no les queden tan sólidos, pero no se preocupen, toda esta información ustedes la tendrán disponible una vez que les hayan notificado su permanencia en el proceso. Una vez que les den la luz verde para la siguiente etapa, pues podrán acceder a todos los documentos de los que les vamos a hablar el día de hoy. Recitamos un poquito más, yo sé que ya es momento quizá para algunos de ir a comer, pero nos falta ya muy poco. Trataremos de avanzar en la medida de lo posible. Y bueno, entre Eduardo y yo trataremos también de resolver las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de esta sesión. Bueno, pues voy a hablarles de historia en particular. Les señalaba, seguramente tendremos ahí algunas interrupciones por cuestión de ruidos. Los ruidos ambientales pues son cortesía de la casa, mil disculpas. Voy a iniciar con esta parte que es la asignatura de historia. Vamos a abordar de manera particular la estructura, un poco el diseño de los libros de texto gratuitos y los cuadernos de aprendizaje. El cuaderno de aprendizaje de manera particular es una primera propuesta, no se había trabajado de manera previa, entonces, bueno, pues vamos a comentarles un poco qué es lo que se espera para este libro, este cuaderno de aprendizaje en particular. Iniciaremos hablando de los propósitos generales, retomaremos el enfoque pedagógico, que como ya ha señalado Eduardo, pues está retomado del programa y planes de estudio vigentes. Entonces, pues si tienen ahí alguna particularidad para acercarse a él, pues no hay más que acudir directamente a estos materiales. Hablaremos también de las modalidades de trabajo, específicamente de nuestra asignatura, que cabe resaltar que pues es la asignatura más gordita, en el sentido que tiene una variedad de modalidades de trabajo que van a enriquecer en gran medida los libros de texto, y esto me parece una gran oportunidad para ustedes, sobre todo porque no debemos perder de vista que estos materiales pues llegan a todo el país y que tenemos que estar considerando en todo momento los diferentes contextos que se viven en nuestro territorio. Entonces, cuando pensemos en diseñar la modalidad de trabajo que nos toca, pues tengamos en cuenta que hay que diversificarla en gran medida y entonces pues sea de impacto, sea significativa para cada uno de los niños que reciben estos materiales. También pues aprovecho para destacar que hay ocasiones en que nuestros niños o los niños de México pues no tienen acceso a otros materiales. El libro de texto es su fuente principal y por lo tanto hay que tratar de darles lo mejor posible pues para que ellos conserven este libro no solo como un libro que cursaron en sexto de secundaria, de primaria, perdón, sino que sea un material que se vuelva valioso para ellos. A veces también se tornará de consulta para otras personas dentro de casa y por supuesto un material bien diseñado será útil también para los docentes que podrán ir apoyando a los niños a lo largo de su proceso formativo. Hablaremos también de las habilidades específicas que tendrán que desarrollarse a lo largo de este ciclo escolar en el caso de historia y por supuesto de los transversales, porque no podemos considerar la historia aislada de otras asignaturas o bien de otros contextos que también son importantes para los niños el día de hoy. Y por último, bueno, pues comentaremos algunos de los elementos que conforman el cuaderno de aprendizaje. Bien, pues vamos a iniciar con el primer punto, que son los propósitos generales
de la historia en educación básica, en este caso de la enseñanza de la historia en educación básica. Son 5 y bueno, estos nos ayudarán para que a la hora que estemos realizando nuestra modalidad de trabajo no los perdamos de vista y busquemos que estos propósitos se vayan alcanzando de manera paulatina al momento que estamos preparando nuestra modalidad de trabajo. Tenemos que considerar que algo que hay que desarrollar en los niños pues son las nociones de tiempo y espacio, para que ellos puedan comprender los principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo. En este caso, para 6º grado, pues es la historia del mundo. Que si algunos de ustedes han estado frente a grupo, o los que hemos estado frente a grupo, sabemos que de repente la historia del mundo se presenta muy desvinculada de la historia de México para los niños, y por lo tanto hay que tener en cuenta que, bueno, hay que buscarles la manera de que no pierdan de vista que no son momentos aislados, ¿no? Que son de repente situaciones coyunturales que ellos tendrán que comprender. Por otro lado, otro de los propósitos que tendremos que considerar alcanzarlos, pues será el uso de fuentes primarias y fuentes secundarias, que los niños empiecen y que trabajen de manera constante con este tipo de fuentes, pues para que ellos sean capaces de reconocer, de explicar y de argumentar hechos y procesos históricos, ¿no? Algo que es muy importante es que consideremos que los niños, no porque sean pequeños, no sean capaces de utilizar este tipo de fuentes. Si nosotros las adaptamos de modo tal que les sean útiles, ellos van a empezar a familiarizarse con el trabajo con fuentes, y por lo tanto, pues conforme avancen en sus procesos académicos, para ellos será cada vez más sencillo manejar este tipo de información, ¿no? Que conozcan cuáles son los tipos de fuentes primarias, que sepan buscar en ellas, que les sepan preguntar a las fuentes primarias, que sepan identificar y contrastar la información que hay entre una y otra, ¿no? Siempre considerando, pues, el desarrollo cognitivo de cada uno de los niveles, ya sea 4º, 5º, 6º de primaria. En este caso, bueno, pues para 6º ya tendrán más elementos y quizás sea un poco más sencillo para ellos el acercamiento a este uso de fuentes primarias y fuentes secundarias. También otro de los propósitos será explicar características de las sociedades para comprender las acciones de los individuos y grupos sociales en el pasado, ¿no? Y que además, pues, se vayan haciendo conscientes de sus procesos de aprendizaje. Ya nos comentaba Eduardo, por ejemplo, ¿no? En este sentido no se trata de que los llevemos a juzgar los hechos y los procesos históricos, sino que les ayudemos a contextualizar cada uno de estos para que sean los niños los que empiecen a generar sus propios argumentos y llegar a sus conclusiones, pero teniendo argumentos, teniendo elementos, ¿de acuerdo? Bien. Otro de los propósitos que tenemos, pues, será valorar la importancia de la historia, que les permita comprender su momento, que les permita entender qué es lo que está ocurriendo ahora, considerando que, bueno, somos el resultado de procesos históricos, para que ellos no lo vean como, bueno, pues la historia ya pasó, ya se acabó, nada tiene que ver conmigo, ¿no? Tenemos que estar teniendo con ellos este vínculo constante entre el pasado y el presente, que les permite además tomar acciones y ser participativos dentro de esta sociedad para favorecer y fortalecer la convivencia democrática y la convivencia intercultural, ¿no? Que son elementos clave para nuestro momento. Y bueno, el último de los propósitos es desarrollar actitudes y valores para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo, ¿no? Esta parte fundamental del cuidado, que no solamente es en términos culturales, sino en términos naturales, porque, bueno, pues somos en un proceso globalizado, pues estamos siempre vinculados no solamente a nuestro pequeño entorno, sino sabemos que tenemos que valorar aquello que se nos ha venido heredando del pasado y, por supuesto, el ambiente, ¿no? Esta parte es fundamental. Bien. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Otra de las cuestiones que es importante que consideren a la hora de ir realizando sus modalidades
trabajo es el enfoque pedagógico que tiene la enseñanza de la historia. Y reitero, son tanto los propósitos como el enfoque resultado de este plan y programa de estudios vigente. No es algo que se nos haya ocurrido de último momento, se está retomando de esto que ya está establecido para que no lo perdamos de vista. Y entonces, a la hora de realizar nuestras modalidades, pues ir sumando estos elementos que ya nos dan una guía de hacia dónde debemos construir nuestro trabajo. El enfoque pedagógico consta de 6 elementos que buscan favorecer el análisis para que encontremos explicaciones en términos históricos. Nuestra historia debe de ir, la enseñanza de la historia debe ir con un énfasis formativo, donde se busque que el alumno reflexione sobre el pasado, para tomar decisiones en su acción presente y, por supuesto, comprometerse con él para una construcción del futuro, ¿no? Finalmente, somos parte de una sociedad y nuestra participación en mayor o menor medida, pues, impacta, ¿no? Y los niños tendrán que empezar a tomar conciencia de ello, por supuesto, acorde a la edad que cada uno de ellos tiene. No debemos perder de vista que la historia es un conocimiento en construcción, un conocimiento que está sujeto a nuevas interrogantes, a hallazgos, a interpretaciones, y los niños tienen que tener muy claro esto, que lo que se ve en historia no es una verdad absoluta, es una interpretación y que puede cambiar, porque además siempre hay algo que preguntarnos sobre el pasado, nuevas líneas de investigación. Sabemos hoy que hay hallazgos importantes en varios espacios, ¿no? Simplemente podemos tomar ahorita como un ejemplo rapidísimo, sin ahondar en él, los recientes hallazgos en Pompeya, ¿no? Considerando nuestra historia universal, y bueno, pues ahí habrá nuevas respuestas que quizá aporten para nutrir aún más las interpretaciones que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Entonces, la historia es un conocimiento en construcción que día a día se va haciendo vigente y que por lo tanto, pues tenemos que considerar esto para diseñar los materiales y no transmitirles a los niños la idea de que la historia está acabada, porque no es así. También algo que tenemos que favorecer a la hora de realizar nuestra modalidad de trabajo es el pensamiento histórico. Tenemos que ayudarlos a que se ubiquen en términos espaciales y temporales, que los niños contextualicen los hechos y los procesos que se van a abordar, que comprendan la multicausalidad en algunos aspectos o en algunos procesos que van a revisar, que reconozcan los cambios y las permanencias y que generen esta vinculación entre ámbitos de análisis, que no consideren que todo en historia es político o económico, sino que también se incorpore la importancia de la visión social y la parte cultural. De repente la historia pudiera centrarse solamente en lo político y económico y no es así, ¿no? A los niños les gusta mucho saber de la vida cotidiana, de la gente del pasado, ¿no? Eso les permite identificar cambios y permanencias, ¿no? Y interesante a los niños de estos grados de primaria. Y bueno, sabemos que en secundaria también, ¿no? No es que se queden aislados. Esta es la manera de irnos acercando con ellos un poco. También insistimos aquí en el caso de las fuentes históricas, que ellos puedan reconocer las diferencias entre una y otra, que puedan reconocer la variedad que existe entre una y otra, que aprendan a ver qué tan confiables son, en fin, que conozcan muy bien los elementos entre las fuentes primarias, las fuentes secundarias, que aprendan a interrogarlas poco a poco para que éstas les vayan dando la información suficiente para la construcción de su pensamiento histórico en este caso. También tenemos que favorecer el desarrollo de habilidades procedimentales, que los chicos empiecen a hacer investigaciones, que comparen información, que lean y analicen fuentes, que sistematicen información, que elaboren conclusiones y explicaciones. Sabemos que no es una labor sencilla, nos queda muy claro, pero por eso se habla de un proceso gradual, donde vayamos llevando a los niños de manera paulatina hasta lograrlo. Sabemos que en el aula ya es un trabajo diferente, pero bueno, aquí se trata de elaborar una modalidad que sea integral y que permita en la medida de lo posible incorporar la mayor parte de estos elementos.
elementos. Y por último, pues también algo que no debemos perder de vista y que es tan necesario, no solo en la asignatura de historia, sino para el resto de las asignaturas y para la vida cotidiana, ¿no? Algo que quizá como sociedad todavía nos hace falta, ¿no? Favorecer el trabajo colaborativo, valorar el patrimonio y ser empáticos, entender al otro y comprenderlo además, no solo desde mi contexto, sino desde el propio contexto, para que entonces podamos entender y podamos dar cuenta de que efectivamente estamos viviendo una cuestión empática, ¿no? Entonces veamos que son muchas las cosas que hay que considerar para que podamos realizar nuestra modalidad de trabajo y quede lo mejor posible para que pueda ser publicada como parte de estos nuevos materiales, de este rediseño de materiales. Bien, pues vamos a ver de manera particular el caso de historia, las modalidades de trabajo que tiene nuestra asignatura. Como les señalaba, ¿no? Es la asignatura que tiene una variedad muy rica en cuanto al tipo de modalidades que puede tocarles a cada uno de ustedes. La verdad es que es una oportunidad maravillosa para explotar en historia una variedad de actividades que pudieran realizarse, ¿no? Y no considerar que la historia solo es que memoricen fechas y hasta ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver cuántas áreas de oportunidad tenemos para acercar a los niños al conocimiento histórico. Son 5 modalidades, tenemos el panorama del periodo, las secuencias didácticas, la unidad de construcción del aprendizaje, el pasado presente y una que se incorpora solamente para 4º grado, que es la introducción al estudio de la historia. Voy a platicarles de manera muy rápida un poquito en qué consiste cada una de ellas para que tengamos ahí algunos elementos más, ¿no? Y se vayan dando una idea de cómo podrían elaborar su modalidad, dependiendo, por supuesto, de cuál sea la que les asignen. El panorama del periodo, por ejemplo, se ha destinado 1 por cada bloque. Recordemos que tenemos actualmente 3 bloques en las asignaturas y bueno, que en este caso el panorama se ha decidido que se coloque 1 por cada uno de estos bloques. Va al inicio del mismo, por supuesto, porque precisamente, como su nombre lo señala, brinda un panorama, les ayuda a los niños a tener una visión general de lo que van a abordar a lo largo de todo el trimestre. Y entonces podemos diseñarlo en 4 páginas para que los niños vayan ubicándose en cuestiones de tiempo y espacio. Eso es bastante significativo porque de repente los niños hablan de los hechos o los procesos, pero no saben cuándo y dónde ocurrió. Y entonces el panorama del periodo es nuestra herramienta para poderlos ubicar en ese sentido. ¿Qué nos ayuda para el panorama del periodo, para poderlo consolidar y efectivamente cumpla con esta función de ubicarlos de manera espacial y temporal? Bueno, pues si nos hacemos de una línea del tiempo, las líneas del tiempo son las que mayor contribución tienen para esta ubicación en cuanto a la temporalidad en la que ocurren determinados hechos o procesos. Algo que también puede ser fundamental para fortalecer nuestro panorama del periodo es utilizar un mapa o mapas que permitan a los niños reconocer los lugares donde se van a desarrollar los hechos y procesos que se abordarán a lo largo de cada uno de los trimestres. También podemos resaltar los contenidos relevantes a partir de una infografía donde se resalte lo significativo que se abordará en este bloque y entonces, bueno, pues tengan ahí justamente eso, un panorama general del periodo que ellos van a abordar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es solamente una posibilidad para llevar a cabo el panorama y pueda cumplir la función y los objetivos que se pretenden. Después tenemos las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas serán 3 por bloque. Cada una de ellas tendrán 3 sesiones. En el caso de 6º grado, por ahí hay una que tiene 2 sesiones para tiempo lectivo. Recordemos que la asignatura de historia tiene solamente 40 horas al año, al ciclo escolar. Entonces, bueno, pues de repente es un poquito complejo, ¿no? Poder cumplir con todas. Entonces, por eso se ha decidido que puedan cada secuencia abarcar 3 sesiones para que los niños completen, ¿no? Y logren el aprendizaje esperado que se ha propuesto para cada una de ellas.
La estructura que tiene esta modalidad de trabajo, es decir, la secuencia didáctica, tiene 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre, que como podremos identificar, pues es la constante en todas las secuencias didácticas. Para el caso de historia, nuestro inicio se va a denominar comencemos, nuestro desarrollo llevará el título de profundicemos y concluimos para que los niños puedan identificar los aprendizajes que tienen. En este caso, para el inicio, se ha sugerido pues que sean actividades que detonen, que contextualicen, que provoquen preguntas. Básicamente es una actividad en donde tendremos que plantearle a los niños una serie de interrogantes para identificar qué saben, ellos qué saben sobre el tema que se va a abordar. Recordemos que los niños no llegan al aula vacíos, tienen algún conocimiento al respecto, tienen saberes previos que no necesariamente tienen que ser los correctos. Sin embargo, el docente tendrá que identificar en el aula y homogeneizar al grupo para poder avanzar juntos en la comprensión del resto del tema. Entonces, la función de la parte inicial de nuestras secuencias didácticas contextualizar el tema que se va a plantear o que se va a desarrollar. Después, la parte del desarrollo es la parte más larga, la que va a ocupar una cantidad de páginas más significativas. Generalmente nuestras secuencias didácticas están diseñadas entre 11 y 14 páginas, es lo que se espera que se escriba. El inicio tiene destinado aproximadamente 2 páginas, el desarrollo será prácticamente el resto y el cierre pues tendrá una página para que los niños puedan plasmar o puedan mostrar qué tanto avance tuvieron a lo largo de esta modalidad de trabajo. La segunda parte, que es el desarrollo, bueno, pues debe tener un texto narrativo central y también deberá de ir acompañado de actividades de aprendizaje que los vayan ayudando a avanzar en el logro del aprendizaje esperado y, por supuesto, tendrá que ir acompañado de iconografía. Ya Lalo nos comentaba, ¿no? La iconografía es una herramienta fundamental para que los niños vayan comprendiendo con mayor certeza los elementos de la historia de México o la historia del mundo. Necesitamos que nuestro texto narrativo tenga un lenguaje muy claro, muy sencillo y comprensible para los niños de 6º grado de primaria. Que los contenidos se desarrollen a partir de información actualizada, a partir de información concisa, lógica, que sea veraz, que esté sustentada en fuentes académicas. Eso es muy importante. No perdamos de vista que siguen siendo niños a quienes les vamos a escribir y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje muy amable para acercarnos a ellos, para que les guste la historia, para que se enamoren de ella. También en el texto narrativo es muy importante respetar la extensión, no podemos excedernos de los caracteres que se nos soliciten, porque de otro modo, pues la página al momento de ser diseñada para ya formar parte de un libro, pues no quedaría apretada, no tendría forma. Entonces sí es muy importante respetar la extensión que nos están solicitando para que, bueno, pues quede lo mejor posible. No perdamos de vista que hay que considerar los múltiples factores de historia a la hora de escribir, la parte económica, la parte política, lo social, lo cultural. Tenemos que generar un equilibrio para que no ponderemos uno sobre el otro. Y por supuesto, ir incorporando cada vez que algún tema lo permita a los diferentes protagonistas de la historia. A las mujeres, a los hombres, a los niños, a los diferentes grupos sociales, a las minorías culturales. Es decir, tenemos que hacerles notar a los niños que la historia no ha sido resultado solamente de unos cuantos, sino que es resultado de la acción humana en su conjunto y por eso hay diversos actores participando, desenvolviéndose en los diferentes hechos y procesos. Y también los tenemos que incorporar.
La propuesta es que más que describirles, hay que tratar de explicarles lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Expliquémosles a los niños para que ellos comprendan y pues se vuelvan actores participantes también de los procesos que están por venir. Las actividades que van a acompañar al texto narrativo, pues también deberán estar diseñadas conforme al enfoque y a los aprendizajes esperados de los que ya hemos hablado, a los propósitos de nuestra asignatura y reitero, tendrán que favorecer el pensamiento histórico, que los niños analicen fuentes, que movilicen sus conocimientos, que empiecen a plantear hipótesis. Sabemos que no lo harán a un nivel universitario, es cierto, pero que ellos pueden empezar a plantear pequeñas hipótesis y comprobarlas. Eso es muy interesante, involucrarlos para que ellos lleven a cabo estas tareas. Hay que estimular sus habilidades, que las movilicen para que ellos hagan inferencias también, que hagan deducciones, que lleguen a conclusiones, que se fomente el debate en el aula. Y para ello, bueno, pues podemos diversificar las formas de trabajo al interior, donde se analicen textos, ellos trabajen con líneas del tiempo, trabajen con mapas históricos, elaboren historietas, hagan escenificaciones, le escriban una carta a un personaje, hagan noticieros, elaboren murales de la historia, analicen imágenes, fotografías, lleven a cabo conferencias, visitas a museos, que hagan un museo en el aula, en fin, o sea, la historia el día de hoy nos da la posibilidad de abordarla desde diferentes ángulos, ¿no? A mí me emociona mucho pensar con el trabajo en el aula, de manera particular, yo doy clases de historia y bueno, hacemos actividades que son riquísimas, ¿no? Y que pueden ser muy útiles para que los niños de verdad consoliden su pensamiento histórico y bueno, pues será muy interesante. No perdamos de vista que hay que acompañar nuestras secuencias didácticas con iconografía, que va a fortalecer el texto narrativo, que ayuda para que los niños comprendan mejor el contenido que se desarrolla. Generalmente, por cada página se podrá incorporar 1 o 2 imágenes con su respectivo pie de imagen y la referencia de donde ha sido tomada, ¿no? Pueden ser fotografías, pueden ser grabados, pueden ser caricaturas, pueden ser pinturas, pueden ser mapas, en fin, ¿no? Tenemos que tener ahí como estos elementos. Otra parte que vendrá en las secuencias didácticas, pues son diferentes secciones que también podemos desarrollar al momento de llevar a cabo nuestra modalidad de trabajo. Las secciones que tiene el caso de historia son 4, las estampas de la historia, el glosario, todo cambia, reflexionemos. La primera, las estampas de la historia. En esta sección, bueno, pues podrán resaltarse situaciones épicas de personajes o acontecimientos de la historia mundial o de la historia nacional, según sea el caso. Y bueno, aquí se trata de fomentar valores cívicos y morales y también, por supuesto, el juicio crítico entre los niños. Esta sección tendrá una extensión de más o menos 500 caracteres con espacios y su contenido tendrá que irse relacionando con alguno de los preceptos que están señalados en el artículo 3 de la Constitución o bien con la ciudadanía mundial. El glosario nos va a ser muy útiles el uso de términos históricos. Para el glosario hay que incorporar términos históricos que requieran una explicación y tratar de que no sean las palabras que los chicos puedan consultar en un diccionario, que sean sobre todo términos históricos que pueden ser más complejos y que podamos colocarles un glosario cuando sea necesario para que ellos comprendan mejor algunos conceptos. Otra de las secciones será el todo cambia. Aquí busquemos la manera de vincular algunos aspectos de la vida cotidiana para que los niños puedan identificar y desarrollar poco a poco estas nociones de cambio histórico, ¿no? El cambio y la permanencia. Y esto, bueno, pues
les va a ayudar bastante si les vamos dando algunos datitos a lo largo de nuestra secuencia didáctica. El Todo Cambia tiene una extensión de un máximo de 250 caracteres y también va acompañando la secuencia didáctica, bueno, pues para hacerla más completa todavía. Y la última sección que acompaña las secuencias didácticas es la parte de reflexionemos, que generalmente, pues más bien irá al final de la secuencia didáctica para invitar a la reflexión a los niños, con un pequeño texto que los ayude a contextualizar el tema que revisaron, el contenido que revisaron, y una pregunta que los invite a pensar sobre los contenidos estudiados, ¿no? Estos elementos son los que podrá tener nuestra secuencia didáctica. Bien, otra de las modalidades de trabajo que se encuentran en la asignatura de historia es la unidad de construcción del aprendizaje. Aquí el objetivo es que los niños lleven a cabo una investigación basada en fuentes históricas. Es meterlos de lleno a esta investigación, por supuesto, acorde a su edad y a su nivel cognitivo, para que vayan profundizando en un tema. Aquí, bueno, pues se trata de utilizar una metodología de investigación, de modo que ellos puedan plantearse objetivos, diseñar algunas hipótesis y hacia el final, pues elaborar un producto que dé cuenta de los resultados de su investigación, que puedan presentarlo al grupo, que haya una retroalimentación al interior de su grupo y, por supuesto, que entre ellos se ayuden para que se desarrolle de manera exitosa esta actividad. Tendrá la guía del docente, por supuesto, y además la unidad de construcción del aprendizaje, que en nuestro libro de historia tenemos 2 a lo largo del ciclo escolar, irá acompañado de fuentes históricas para que ellos profundicen en el tema. Las fuentes que se determinen para ayudar a los niños a realizar esta investigación se colocarán en el cuaderno de aprendizaje. Aquí la persona que diseñe la unidad de construcción de aprendizaje tendrá que tener aquí las propuestas completitas de aquello que quiere que alcancen los niños y brindarles las fuentes históricas necesarias para alcanzar ese objetivo. Por supuesto que también se podrá acudir a otras fuentes, pero aquí reiteramos el punto. Hay chicos que solo tendrán acceso a su libro de texto y se trata de brindarles todas las herramientas para que puedan realizar la investigación histórica sin necesidad de acudir a otras fuentes. Quien lo pueda hacer, pues qué bueno, eso ya será una cuestión en el aula, pero sí tenemos que considerar todos los contextos. Entonces, aquí habrá que incorporarle las fuentes necesarias que les ayuden a alcanzar el objetivo que se proponga como parte de esta investigación. Otra de las modalidades de trabajo que tenemos en la asignatura de historia es el pasado presente. El pasado presente, pues creo que su nombre nos ayuda bastante, ¿no? Es un vínculo entre este pasado que tenemos, que tiene nuestra sociedad en la actualidad, pero también la situación que estamos viviendo el día de hoy. El pasado presente debe ayudar a los niños para que identifiquen cambios y permanencias, similitudes y diferencias a lo largo del tiempo. Para este libro de texto se ha propuesto que el pasado presente vaya colocado al final del bloque, porque los niños ya tendrán varios elementos que les permitan hacer precisamente esta reflexión. Se ha destinado una página de extensión, la idea es solamente generar esta reflexión en el aula y pues puede iniciar con una pregunta detonadora, ¿no? También está diseñado a partir del plan y programas de estudio vigentes, ya cuando les asignen su modalidad de trabajo, pues podrán ver, ¿no? Cuál es todo el contenido, toda la dosificación que tiene cada una de ellas para que tengan más herramientas y puedan desarrollarla. La última modalidad es la de introducción al estudio de la historia, que como les comentaba, únicamente está destinada para 4º grado, solo se las voy a comentar porque, bueno, en realidad no tendrán acceso a ella, en 6º no se da. ¿Por qué se incorpora en 4º? Bueno, pues porque es la primera vez que los niños se acercan de manera formal a la historia y entonces, bueno, aquí se ha decidido que debe incorporarse para que los niños valoren cuál es la importancia de aprender historia, que reconozcan, ¿no?, que existen diferentes fuentes para que se pueda realizar una investigación histórica, que también, por supuesto, valoren la importancia de conservar la memoria histórica
Y los relatos de las personas también como fuentes para reconstruir el pasado. Y por supuesto, pues no perdemos de vista que es escribirle a los niños y hay que explicarles todo esto desde que inician con el aprendizaje de la historia para que le den un sentido. Y si esto pues se hace en cuarto grado, conforme vayan avanzando, pues ya tendrán una valoración más significativa de la historia en general. Bueno, pues estas son las modalidades con las que cuenta nuestra asignatura. Y les insisto, ya cuando tengan ustedes cada uno asignado cuál es la que van a desarrollar, pues tendrán acceso a todo el material necesario para poderla desarrollar. Ahora, dentro de la asignatura, a la hora que tengamos que desarrollar nuestra modalidad de trabajo, es importante que tenemos que buscar el desarrollo de habilidades específicas que corresponden a nuestra asignatura. Ya hemos hablado de ellas, ¿no? De manera previa, de una u otra manera nos las menciona tanto el enfoque como el propósito, y bueno, hay que insistir todo el tiempo en el momento que desarrollemos nuestra modalidad de trabajo, hay que insistir en el desarrollo de estas habilidades. Tenemos que tejerlas muy bien para que efectivamente hacia el final de cada modalidad de trabajo se vea un impacto en el desarrollo de estas habilidades. Que también recordemos, pues es un proceso gradual, ¿no? No todas las habilidades las van a desarrollar todos los niños al mismo tiempo, ni de la misma manera, pero bueno, tenemos que contribuir a que estas modalidades de trabajo, pues logren estas habilidades específicas. El trabajo con nociones para el desarrollo de pensamiento histórico, la ubicación espaciotemporal, ya la señalamos, que contextualicen, que entiendan la multicausalidad cuando sea el caso, que comprendan las nociones de cambio y permanencia y que además las identifiquen, las relaciones pasado-presente y el vínculo entre diferentes ámbitos, ¿no? De los que ya hemos señalado. Nuevamente, enfatizar que el discurso debe ser explicativo, el discurso histórico debe ser explicativo, no descriptivo, para que entonces los niños tengan una mayor comprensión, ¿no? Eso es importante, y que reflexionen sobre el pasado, no solamente que repitan hechos, lugares y personajes sin tener un análisis, una serie de interrogantes. Aquí es importante que los niños siempre estén preguntándose por qué, para qué, quiénes, dónde, y esta parte, bueno, pues habrá que buscar que se fomente de manera constante en nuestras modalidades de trabajo, que manejen y analicen fuentes históricas, que se hagan preguntas detonadoras y problematizadoras, que los niños puedan resolver y, bueno, que el docente también tenga las herramientas para provocar en los niños dentro del aula este tipo de preguntas. Y no perder de vista, por supuesto, la formación ciudadana, donde los niños constantemente estén reflexionando, bueno, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, y que comprendan que los derechos que han sido alcanzados son resultado de una construcción histórica, son resultado de un proceso, que las condiciones en las que nos encontramos el día de hoy tienen un antecedente y, bueno, es llevarlos a que ellos mismos vayan comprendiendo su contexto y que, por supuesto, tengan ganas de conocer más y profundizar en cada uno de los temas que se verán en sexto grado de primaria. Bien, por favor, la siguiente, Lara. Gracias. También tenemos que considerar que hay elementos transversales, es decir, son aquellos que cruzan hacia otros puntos. Puede ser con asignaturas, puede ser con otros grados, o bien puede ser con elementos como cuestiones de ciudadanía o preceptos constitucionales, ¿no? Aquí las habilidades a desarrollar dentro de la asignatura y que además se van a vincular con otros grados son el tiempo histórico, el espacio histórico, el manejo de fuentes y la formación ciudadana. Los niños van a ir desarrollando estas habilidades a lo largo de su formación primaria hasta alcanzar el perfil de egreso del que se habló al inicio de esta sesión. Pero también hay otra transversalidad. Hay aprendizajes de nuestra asignatura que se vinculan con los aprendizajes de otras asignaturas. Y en el caso de historia, la característica principal es que hay un vínculo muy fuerte con la asignatura de geografía,
de formación cívica y ética, de lengua materna, español, por supuesto, y con artes. Entonces también a la hora de ir diseñando nuestra modalidad de trabajo es muy importante ir incorporando estos vínculos de manera natural para que los chicos vayan observando que la historia no avanza solita, sino que necesita también del auxilio de otras asignaturas o bien que nuestra asignatura le aporta a otras y por eso es necesario estar trabajando con una y otra de manera simultánea, que no lo vean como la historia es aislada y la formación cívica es otra cosa, no, que podamos buscarles a ayudar a tejer ese lazo entre una y otra asignatura. Por supuesto también con otros elementos como la ciudadanía mundial, la idea de la interculturalidad, la igualdad de género, el cambio climático, la ciudadanía digital, los derechos humanos, entre otros elementos, ¿no? Aquí solamente son algunos de los cuales se puede encontrar el vínculo. Y por último, los preceptos constitucionales, ¿no? Que tengamos muy presente que nuestra asignatura también tiene que resaltar aquello que se encuentra marcado en nuestra Constitución. El amor a la patria, la libertad, la solidaridad, la independencia, la honestidad, la inclusión, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Que todos estos elementos transversales se puedan ver reflejados en nuestra modalidad de trabajo, pero no forzados, sino que vayan tejiéndose con la construcción de nuestra modalidad, que vayan vinculándose con nuestro texto narrativo o con nuestras actividades o con las reflexiones que les propongamos a los niños para que entonces efectivamente tengan un conocimiento integral. ¿De acuerdo? Bien, vamos por favor a la siguiente. Ya vamos cerrando con la presentación de nuestra asignatura en particular para ir abordando otros elementos que también son importantes. El cuaderno de aprendizaje. Esta es una nueva propuesta de material educativo. No se había planteado de manera previa, entonces, bueno, es una gran oportunidad para innovar y que los niños se acerquen al conocimiento de la historia de una forma diferente. Este cuaderno de aprendizaje es un complemento a los libros de texto gratuito de historia y su finalidad es que los niños puedan desarrollar capacidades a través de actividades procedimentales, que los niños pongan en práctica sus conocimientos, sus habilidades, también actitudes y valores para ir resolviendo problemas, cumplir con tareas o enfrentar retos que estén directamente relacionados con el trabajo o con la investigación histórica. Aquí se busca que los chicos comprendan que el conocimiento histórico se construye a partir de preguntas que van a responderse una vez que se hace un estudio y un análisis de fuentes históricas primarias y secundarias, que desarrollen sus capacidades para relacionarlas completamente con la investigación histórica y que profundicen en el estudio de aspectos relevantes de los grados del tema, de los temas del grado correspondiente. Aquí es un poquito lúdico el asunto, donde los niños puedan llevar a cabo tareas que hace el investigador social o que hace el historiador, que se involucren los niños en este tipo de labores, pues para que también disfruten el aprendizaje de la historia desde otra perspectiva. El cuaderno de aprendizaje tiene 9 actividades, se ha dividido también a partir de los bloques, serán 3 actividades por bloque, cada una de ellas relacionada con los temas de las secuencias didácticas del libro para el alumno. Aquí reitero, las actividades se relacionan con prácticas de trabajo que desarrolla el historiador, ¿no? ¿Y el historiador qué hace? Pues investiga en documentos, analiza fuentes, analiza testimonios materiales, ¿no? Estelas, edificios, fotografías, monedas, mapas, imágenes, documentos, en fin, ¿no? Interpreta esa información. Entonces los niños van a jugar un poco a ser este historiador que hace esa tarea. Por ejemplo, en el caso de historia de sexto grado, en el cuaderno de aprendizaje, se propone que los niños puedan llevar a cabo un diario de campo.
que ellos investiguen en fuentes primarias, que vinculen el trabajo del historiador con el trabajo del arqueólogo, y por qué no que ellos hagan ese diario de campo, que ellos sean los propios investigadores y lleguen a sus conclusiones después de haber revisado un tema en el libro de texto, ¿no? Que complementen su aprendizaje con este cuaderno que les va a permitir consolidar habilidades y desarrollar otras, por supuesto. ¿Cuál es la estructura de nuestro cuaderno de aprendizaje? Primero, colocar un título que haga referencia a la práctica que hace el historiador. No sé, por ejemplo, fuentes primarias. Después, hay que definir qué es una fuente primaria y cómo se trabaja con las fuentes primarias. Aquí tendrán que explicarle a los niños cómo se lleva a cabo esa actividad para que entonces más adelante ellos puedan desarrollarla. Hay que explicarles también para qué sirve trabajar con fuentes primarias, por ejemplo. Explicarles el uso más frecuente de esta práctica y cómo contribuye para conocer algún aspecto del pasado. Después hay que explicarles cómo se lleva a cabo, es decir, describirles de manera sencilla cómo se trabaja con fuentes primarias, cuáles son los procedimientos que se siguen, cómo se interpreta una fotografía, cómo se obtiene información de ella, cómo aprovechamos las memorias o las cartas que se han dejado para que se conozcan algunos aspectos del pasado. Después hay que darles algunos consejos útiles, algunas orientaciones que les permitan orientarse, que les permitan identificar cómo se va a llevar a cabo la actividad que se les proponga. Y después, ya que les explicamos cómo se trabaja con las fuentes primarias, pues entonces, ahora sí, dejarles una actividad para que ellos la realicen ya teniendo todos estos elementos. Y al final, dejar una reflexión en este sentido con capacidades en acción. Cómo esto que ellos aprendieron lo pueden trasladar a otros contextos o a otras situaciones concretas, para que el aprendizaje de estas habilidades que se desarrollen en el cuaderno de aprendizaje no solo se queden en historia, que puedan llevarlas quizá a otras asignaturas o, ¿por qué no?, a otros momentos académicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de manera general, este es el panorama al que se van a enfrentar para desarrollar tanto el libro para los niños como el cuaderno de aprendizaje. Lalo, si hay algo más que tú quieras agregar respecto a la parte de la historia, pues aquí cierro por ahora mi participación y los dejo en manos de Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Iris, muy completa tu participación, ¿no? Ahorita les mencionamos algunos detalles más. Vámonos más rápido para, si no acabamos, vamos con el tema 2, que es el objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados y de estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Como les comentamos previamente, las modalidades de trabajo son la unidad didáctica fundamental de todos los libros de texto, ¿no? En el caso de historia, tienen los textos narrativos, tienen las imágenes, la diversidad de actividades, sus secciones y sus flotantes, que es lo que conllevan con toda esta integración a la realización de los aprendizajes esperados, el cumplimiento de los contenidos específicos que están señalados en la dosificación de contenidos, ¿no? En historia, como ven allí en la diapositiva, es la asignatura que tiene más modalidades de trabajo, tenemos 4. Las secuencias didácticas es la única que tenemos en común con las demás asignaturas. Lengua materna español tiene sus secuencias didácticas y sus actividades recurrentes, que son actividades de lectura, están adentro de sus secuencias didácticas. Ciencias y geografía tienen la misma estructura de secuencias didácticas y proyectos, y pues nosotros tenemos una gran variedad de modalidades de trabajo establecidas desde el plan de programas de estudio. No es que nosotros no las hayamos inventado, ¿no? Entonces, el factor común entre todas las asignaturas son las secuencias didácticas, que en ellas se aplican diversas estrategias para el estudio de los temas y contenidos señalados en la dosificación que se les va a ustedes a entregar. Como ya les dijo Iris, pues están divididas en los 3 momentos: el inicio, desarrollo y cierre. Todas nuestras secuencias didácticas son de 11 a 14 páginas, la mayoría son de 12 páginas.
Y entonces, pues tengan en consideración las cuestiones que les digo sobre la distribución de las páginas. Por ejemplo, el inicio puede ser de 2 páginas, el cierre puede ser de 1 o de 2, dependiendo de ustedes cómo lo quieran considerar. Les recomendamos que sea de 1 por la cantidad de los contenidos a desarrollar. Y el desarrollo, pues son todas las páginas intermedias, ¿no? Todas son de 3 sesiones. Si son de 12 páginas, pues van a tener 4 páginas para cada una de las sesiones. Si son de 14 páginas, pues van a tener 5 y una sesión de 4 páginas, ¿no? Ustedes consideren esto al momento de la planeación de su secuencia didáctica, ¿no? Y bueno, pues el inicio, como ya se los comentó Iris, voy a pasar rápidamente esto, se propone que sea una actividad detonadora, ¿no? Que identifique y movilice los conocimientos previos de los estudiantes, ¿no? Que contextualice el tema a abordar, que establezca una relación pasado-presente en la medida de lo posible, ¿no? Esto es muy importante, pasar del contexto de la cotidianidad de los niños que viven, para jalar su atención, para que nos interesemos en el tema que se va a abordar, y acercarnos también en la medida de lo posible en la actividad detonadora al inicio, que analicen una fuente primaria, ¿no? También sería muy bueno, ¿no? Esto ya depende, estos recursos didácticos, pues ya ustedes los van a ir aplicando en función de los temas y de cada una de las secuencias didácticas que van a trabajar, ¿no? Y sobre todo tratando de problematizar los contenidos a tratar, ¿no? Partiendo de preguntas detonadoras, de preguntas problematizadoras en el inicio, que pueden ser retomadas al cierre, en actividad de cierre, para que los chicos vean en evaluación formativa qué es lo que sabían y al inicio, en la recuperación de sus conocimientos previos, y qué es lo que saben ya al final, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En la cuestión del desarrollo, pues está nuestro texto narrativo con las indicaciones que les dio Iris sobre cómo hay que abordarlo. Es muy importante, y se lo reiteramos, que sea un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los chicos de la edad a la que está destinado este libro de texto, que sea información actualizada y concisa, es muy importante, veraz, sustentada en fuentes académicas de prestigio, por favor. Toda esa información, o sea, tiene que estar basada en el estado del arte de la enseñanza de la historia, por favor. Eso se los encomendamos mucho, porque luego, con la experiencia que hemos tenido en la Secretaría, a veces nos mandan textos que los sacan de blogs, ¿no? O de páginas de internet. Entonces, les encarecemos mucho que sean siempre de fuentes académicas de prestigio, ¿no? Y por supuesto que debe de limitarse a la extensión que se les está pidiendo en la dosificación, y el número de caracteres con espacios que están señalado, que en el caso de historia sexto grado son 1200 caracteres, que lo veremos más adelante, ¿no? Y sobre todo la cuestión que les resaltó Iris, que sea un texto explicativo y no descriptivo, ¿no? Y lo que se refiere al cierre, pues es donde es la recapitulación de los aspectos relevantes del tema tratado a lo largo de la secuencia. Si pueden hacer una actividad integradora, si pueden utilizar también el análisis de una fuente histórica aquí para integrar esos conocimientos, excelente sería. Y también que se busque que los chicos socialicen lo que aprendieron en este momento con sus compañeros, ¿no? Eso sería genial. Y y cuando estén ustedes haciendo su desarrollo de su contenido, de la parte del medio, pues ahí consideren, ¿no? Todas las secciones flotantes, que consideren la sección de estampas de la historia, que consideren el todo cambia, los glosarios cuando sean necesarios, y en la parte de cierre que metan el reflexionemos, ¿no? No se les vaya a olvidar. Entonces, ustedes van a recibir, cuando se les dé acceso a Classroom, un documento que es la dosificación de aprendizajes esperados. Este es el documento guía, que digamos que es el puente entre el currículo y el libro de texto, ¿no? Este es nuestro faro, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver desde que se inicia con el identificador, que tiene un número consecutivo. En historia, en sexto, tenemos 17, creo, 16 modalidades de trabajo. Bueno, son 9 secuencias, 3 panoramas del periodo, 2 pasado presentes y 2 UCAs. Ahí van a ver el número identificador, que es para que nosotros no nos hagamos bolas cuando recibamos todas sus propuestas. Se va a establecer el eje, el tema,
Y los aprendizajes esperados, estos vienen desde el Plan de Programas de Estudio 2017. La propuesta de los contenidos específicos, si ustedes conocen el Plan de Programas, pues sabrán que no tiene contenidos esta versión de 2017, ¿no? Son aprendizajes esperados muy generales. Lo que se hizo en la Dirección de Desarrollo e Innovación en Materiales Educativos es proponerles una serie de contenidos específicos para que ustedes tengan una guía, una referencia sobre qué es lo que deben de abordar en cada una de sus modalidades de trabajo. Ustedes ahí van a ver una lista de los contenidos específicos para desarrollar, ¿no? Entonces, también van a encontrar las transversales que les platicó muy bien Iris sobre los aprendizajes con la relación que tiene nuestra asignatura de historia con otras asignaturas dentro del mismo grado escolar, siempre dentro del mismo quinto grado. Ya vienen allí unas sugerencias de que, mira, te puedes vincular con este aprendizaje esperado de cívica, te puedes vincular con este de español, te puedes vincular con este de artes, con este de geografía, pero eso no exime que ustedes le echen una ojeada, si tienen tiempo y tienen ganas y tienen, bueno, con esto con el tiempo para realizar la secuencia didáctica, quién sabe si lo puedan hacer, se pueden echar un clavado para ver los aprendizajes esperados de quinto de las asignaturas. Y dice, mira, yo también puedo vincular con ¿no? Adelante, si lo pueden hacer, qué bueno, ¿no? También se ven las transversales, las habilidades a desarrollar a lo largo del curso, que pues como comentó Iris, son básicamente las de tiempo histórico, espacio histórico, manejo de fuentes históricas y formación ciudadana. Ya viene allí una sugerencia, porque eso lo tuvimos que hacer nosotros, porque ustedes no tienen el panorama de cómo se va a desarrollar la enseñanza de historia de cuarto, quinto y sexto, o a lo largo de la secuencia del mismo libro de texto de grado escolar que les va a corresponder, ¿no? Pero ahí vienen ya unas sugerencias. También vienen las transversales, las 5 de la ciudadanía mundial, que nos vinculamos fundamentalmente más con interculturalidad y igualdad de género y derechos humanos, con los que más se vincula la asignatura de historia, menos con cambio climático y ciudadanía digital, pero eso sí los pueden ustedes retomar más, sobre todo en los temas de quinto grado, que ya estamos, no estamos, ustedes están en sexto, perdón, no, esa era otra conferencia, bueno, entonces pues nada más nos podemos vincular más con interculturalidad, igualdad de género y derechos humanos, ¿no? Y también pues, los preceptos constitucionales del artículo 3º constitucional, que ustedes allí en la dosificación de aprendizajes van a ver unas sugerencias de cuáles son los que nosotros consideramos que se relacionan más de acuerdo con los aprendizajes esperados y los contenidos específicos de esa modalidad de trabajo. Eso no implica que ustedes digan, pues yo creo que también se puede relacionar con la cultura de paz, o la solidaridad, o la justicia, o la honestidad, ¿no? Eso también ya los dejamos a su criterio, ¿no? Ahí también van a ver qué modalidad de trabajo les tocó, va a estar así como que, ya saben, son las 4, el panorama del periodo, los 3, los dos pasado presentes, las 9 secuencias didácticas y las 2 UCA. Ahí también se va a determinar el número de sesiones lectivas para cada uno, como les explicó Iris, una sesión para cada panorama del periodo, 3 sesiones para cada secuencia didáctica, 12 sesiones para la UCA, para cada UCA, de las 2 que tenemos, y una sesión para cada uno de nuestros 2 panoramas pasado presente, ¿no? Ahí se va a establecer. También se va a ver el número de páginas asignadas, ahí lo van a tener ustedes especificado, como también ya les señaló Iris, son 4 para el panorama del periodo, en las secuencias didácticas varían desde 11 hasta 14 páginas, ahí lo van a ver ustedes, cuál es el número de páginas que ustedes tienen disponibles para la modalidad de trabajo que les tocó. También van a ver las 8 páginas asignadas para desarrollar la UCA en el libro de texto, y también van a tener sus 8 páginas asignadas para poner sus fuentes primarias y secundarias de la UCA en el cuaderno de aprendizaje. Van a tener esas 2 modalidades, ¿no? Los que les toque hacer UCA, acuérdense, tienen que hacer sus 8 páginas del libro del alumno y proponer sus 8 fuentes en el en el cuaderno de aprendizaje, también igual, de fuentes académicas reconocidas con su bibliografía en formato APA, por favor, ¿sí? Y si les toca pasado presente, pues van a trabajar no tanto porque son chiquitos, nada más están considerados para una sesión lectiva y tienen una sola página para desarrollar, ¿no? Hay que darles un respiro a los chicos también.
Y también ahí van a ver el promedio de caracteres por página, que en el caso de historia sexto grado son 1200. O sea, este es el máximo de caracteres que podemos permitir, con espacios, por supuesto, para desarrollar cada uno de nuestras modalidades de trabajo que ustedes que ustedes nos van a mandar, ¿no? Hay otro documento muy importante que ustedes van a tener, que es la autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos, ¿no? Que este es como les permitirá guiar el diseño de la modalidad de trabajo que les va a tocar antes de enviarla, para que cumpla con todos los criterios requeridos, ¿no? Esto es un checklist de lo que ustedes están haciendo con su modalidad de trabajo, ¿no? No la vean hasta el final, sino, o sea, vayan checándolo desde que están realizando su modalidad de trabajo, ¿no? Para ver si cumple con los requisitos que les están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si presenta un inicio de desarrollo y cierre en el caso de las secuencias didácticas, ¿no? Y si lo que se plantea es realizable en el tiempo lectivo que se tiene disponible, ¿no? Y ustedes ahí ven, sí o no. Que es adecuado a nivel cognitivo de los estudiantes, ¿no? Ahí ustedes ven, no, pues creo que estoy un poquito alto, ¿no? O estoy un poquito bajo. Entonces ahí ustedes se ajusten, ustedes autoevalúense, ¿no? Si se están explorando los conocimientos previos de los alumnos, sus ideas iniciales, pues ahí ustedes vean, pues sí lo hice más o menos, entonces pues ahí ustedes tienen chance pues les voy a dar otra mirada, les voy a dar otra manita de gato, ¿no? Si se propicia la participación activa, de interés, o sea, si se promueve las diversas formas de organización del grupo, o sea, si en las actividades que yo estoy proponiendo, bueno, pues esta actividad va individual, esta va en parejas, esta va en equipo, esta va en plenaria, ¿no? Eso tiene que mencionarse de forma explícita, ¿sí? Entonces, este documento pues les va a servir mucho para que ustedes se autoevalúen conforme vayan desarrollando su modalidad de trabajo, y al final pues nada más les dan una checada, si es que lo tienen. Ya cuando ustedes se encuentren satisfechos con su trabajo, entonces pues ya nos mandan su modalidad de trabajo vía Google Classroom, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes nos van a mandar? Nos van a mandar un texto plano, así nosotros le decimos, que es el original de autor en formato Word, que por supuesto debe seguir con los siguientes requerimientos. Se me olvidaba decirles, en sus carpetas ustedes van a tener un ejemplo de texto plano de historia, para secuencias didácticas y para los panoramas del periodo. Allí hay 2 ejemplos de texto plano para que los tomen como referencia, no son replicables, ¿eh? No los vaya, o sea, ustedes tienen que hacerlo mucho mejor que el ejemplo que está allí señalado, ¿sale? Pero les puede ayudar para ver cómo se van marcando, porque tienen que llevar marcas editorial que ahorita las vamos a ver, ahorita se las vamos a explicar, ¿no? Entonces, su original de autor tiene que ajustarse los caracteres con espacios señalados en la dosificación de aprendizajes esperados. O sea, no se pasen, por favor, de 1200 caracteres con espacios. No se pasen, porque si no, la página se va a saturar, va a tener muchos elementos. No queremos tratados de historia, eso no. Ya que ustedes cuando hagan su maestría, su doctorado, ya pueden hacer sus tratados de historia y escribir lo que quieran. Aquí son textos para chicos de 11 años, ¿no? Entonces hay que pensar en ellos. No se puede, vamos a recurrir a su capacidad de síntesis y de expresión para que puedan ustedes contar de la historia, explicar de la historia a un niño, a una niña de 11 años, ¿sí? Deben de desarrollar los contenidos específicos y los aprendizajes esperados en la modalidad de trabajo correspondiente. O sea, no, si les damos que estos contenidos son los que te tocan, pues están en tu modalidad de trabajo, no me vas a entregar otra cosa, ¿no? Que te tocó de la independencia, pues me haces de la independencia y no me haces de la revolución. No nada más ajustarse allí a la dosificación de aprendizajes que se les va a mandar, ¿no? Que tome en cuenta en su redacción en todo momento la edad de los niños de grado escolar. Bueno, eso ya se los comenté. Esto es muy importante, que sea un texto original. No sé, o sea, si detectamos que hay un plagio, automáticamente la modalidad de trabajo que ustedes nos envíen, pues ya va a ser descalificada, ¿no? Entonces, esto que ustedes nos están entregando es un texto original. Que no está comprometido con terceros, ¿no? Porque puede ser un texto de ustedes, pero, que estoy escribiendo, ya estoy haciendo mi secuencia para una editorial privada, pero pues chicle pega y la meto para el libro de texto gratuito de ACEP. No, pues no. Tiene que ser un texto original hecho por ustedes específicamente para los libros de texto, para este libro de texto de historia de sexto grado, ¿no? Y las citas deben señalarse entre comillas y con su fuente respectiva, ¿no? En formato APA, por favor.
primero en el formato pongan el nombre del autor empezando por apellido, es el formato APACEP, ¿no? Digamos, el nombre del autor empezando por apellido, luego viene el año de la edición entre paréntesis, ponen el nombre del libro, el lugar de edición y la editorial, por favor. Esos son los elementos que se requieren para que nos mande la bibliografía. Tanto su bibliografía consultada, que es necesario que la pongan al final de su texto plano, porque si su secuencia, su panorama de periodo, lo que hagan, es aprobada, pues esa bibliografía va a ir a la del libro de texto ya formado, ¿no? Y y cuando hagan una cita, pues que esté bien señalada, específicamente entre comillas, con su fuente respectiva, les sugerimos que las citas se circunscriban a las fuentes primarias y secundarias que quieran que los niños lean, ¿sí? Y lo demás sea un texto original de su autoría. También su texto plano debe proponer actividades que detonen habilidades cognitivas en los estudiantes, eso ya se los explicó Iris con detalle, que sugieran imágenes con valor didáctico en el desarrollo de los contenidos. Ahorita, en un tema que sigue, vamos a ver con más detalle toda esta cuestión de las imágenes que en la medida de posible, bueno, no en la medida de posible, que no sean imágenes decorativas, ¿no? Que todas las imágenes tengan un valor didáctico y un objetivo pedagógico. Y finalmente que inserte diversos elementos de la modalidad de trabajo, como las secciones de apoyo, que en el caso de historia, pues ya las vimos, son estampas de la historia, son todo cambia, el glosario y reflexionemos, ¿sí? Eso es lo que debe cumplir con su texto plano. Aquí viene un ejemplo de texto plano, este es de español, pero como les comento, en la carpeta que van a tener ustedes, ahí viene un ejemplo específico de historia, de hecho es de historia de 5º grado, pero les va a servir para que ustedes puedan, digamos que copiar el formato, ¿no? Porque aquí, como ustedes pueden ver, en azul están todas las marcas que son para editorial, y en negro son todos los textos que realmente van a estar en el libro de texto. Por ejemplo, pongan secuencia 2 en el título, o sea, que le vaya a tocar bloque 1, aquí va a ir 6º grado, historia, primaria, ¿no? Su página 1, aquí pongan ustedes la página que no les vamos a dar el plan de obra, entonces no van a saber qué página. Entonces pongan aquí nada más su página 1, el título 1 es el nombre de la secuencia, que ustedes, adelante, usen su imaginación y pongan el título que les parezca pues, más atractivo para los niños con referencia al contenido que les toca, ¿no? Se marca la sesión 1 y se pone el azul el inicio. También se va a poner cuando les toque, estén en otra página el desarrollo, y también se va a poner en otra página cuando les toque el cierre, con mayúsculas en azul, por favor, y entre corchetes. Y después se pone allí el título de la sección, que en el inicio es comencemos, en el desarrollo es profundicemos, y en el cierre es concluimos, y después nos vamos con el título 2, que lo tienen que ustedes que marcar, y esos son los subtítulos, ¿no? Todos los subtítulos que ustedes van a poner dentro de su modalidad de trabajo van con título 2, y ya allí a ponerlas. Por ejemplo, aquí ya estamos con las actividades, tienen que especificar cuál es la modalidad. Dedico una actividad individual, tienen que especificar si va a ser individual, si va a ser en pareja, si va a ser por equipo, si va a ser en grupo. Ahí tiene que ser muy preciso qué tipo de actividades, ¿no? Por favor, enumeren también las actividades, señalen también cuando sí entra una flotante. En este caso es de dato interesante, nosotros no tenemos ese, ahí sería una flotante de todo cambio, de glosario, ¿no? O una sección, si van a aprender la sección, estampas de la historia, y ya tienen sus 500 caracteres con espacios para que puedan desarrollarlo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que esperamos nos entreguen. Como les digo, vean los ejemplos a los que les toca secuencias y panoramas de periodo. A los que les toca, vaya a tocar una UCA, pues de eso no tenemos texto plano, ejemplo de texto plano, pero les vamos a dar un guión. Ahí viene un guión con recomendaciones sobre cómo hacer la UCA, y el mismo caso es para el pasado presente, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos de los de rendimiento tipográfico de 2200? ¿Por qué no puedo yo mandar una de 1500 o una de lo que yo quiera, no? Porque es para que se vea, esto tiene que ver con
para que las páginas puedan cumplir con un objetivo didáctico adecuado, para que estén bien balanceadas y que sean atractivas y fáciles de leer para los estudiantes de esta edad. Para eso es el cálculo de rendimiento tipográfico de 1200 caracteres que se está estipulando para sexto de primaria, ¿no? Ustedes, por ejemplo, vean esta página, la de la izquierda, que tiene entre 800 y 1000 caracteres con espacios. Está con un rango ancho. Y tampoco se puede poner muy ancho porque dificulta la lectura de los niños. A esta edad todavía no podemos poner párrafos muy largos porque son más difíciles de leer y se pueden perder. Pero ustedes ven que de 800 a 1000 caracteres con espacios, pues caben 2 imágenes de buen tamaño, ¿no? Al lado ven una actividad que tiene 1300, 1500 caracteres. El espacio está trabajada de forma diferente, si está trabajada a doble columna, eso nos permite un rendimiento más grande, tiene una imagen grande. Pero aquí una recomendación para cuando trabajen las actividades, porque generalmente es que esta está con un texto corrido, pero las actividades generalmente no tienen texto corrido, van numeradas, llevan enunciados más pequeños, se van poniendo uno abajo del otro, entonces hacen que el rendimiento sea menor. Entonces eso ténganlo en cuenta, que las actividades muchas veces ocupan más espacio, aunque tengan menos caracteres que el desarrollo de su texto narrativo en sí, ¿no? Estos ejemplos ustedes también los van a tener en los archivos que se les va a dar cuando entren a Classroom, ¿no? Aquí hay otros ejemplos de páginas de desarrollo. Como ven, si trabajamos con 1200 caracteres, nos da chance para meter 2 imágenes de buen tamaño, ¿no? Si ustedes van a meter un mapa histórico, pues tiene que ser de media cuartilla. Y eso pues ya nos va a reducir el espacio quizá a unos 1000 caracteres máximos, ¿no? Y entonces ustedes, cuando estén haciendo su diseño de la página, imagínense su página, ¿qué va a tener, no? Los libros de texto se hacen párrafo por párrafo y página por página. Imagínense, aquí tengo mi texto, pues le voy a poner estas 2 imágenes que están relacionadas con el objetivo pedagógico que estoy planteando. O si tengo una actividad, voy a trabajar con esta imagen para que hagan un análisis iconográfico. Allá ustedes vean, pero vean los elementos que tiene su página, si cabe todo lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, imagínensela, no la saturen, no la llenen con 2 imágenes, con una flotante, con una sección y aparte del texto, porque no va a caber, ¿no? Entonces, y si no cumple con esos estándares, pues su secuencia no va a ser aceptada, ¿no? Entonces, siempre piensen a quién va destinado su página, piensen en todos los elementos que pueden tener para que se vea. Piensen en la composición, ¿sí? Imagínense que son artistas, piensen en cómo se va a ver cada una de las páginas para que se vea bonita y tenga sea atractiva para los chicos, ¿no? Vamos a que se enamoren de la historia, ¿no? Con esto. Ahora les voy a decir rápidamente más o menos cómo va a ser la cronología del deadline, ¿no? Primero, ustedes consideren que la modalidad de trabajo asignada se desarrollará del 29 de marzo al 4 de abril. Ese es el tiempo que van a tener ustedes para poder hacer su modalidad de trabajo, sus 14, sus 11, sus 4, sus 8, más sus fuentes o su página, ¿no? Si les toca un pasado presente, ¿no? Entonces, deben de conocer la modalidad de trabajo a desarrollar, eso con su dosificación y con su estructura que les vamos a dar, y el grado escolar al que les corresponde, que me imagino que todos van a estar en sexto de historia, los que están aquí, ¿no? Deben de identificar y analizar a profundidad el eje ámbito, el tema, los aprendizajes esperados, el título de contenido específico, transversales correspondientes. Esto es que deben de leer y analizar la dosificación de aprendizaje que tiene todos estos elementos, ¿no? Allí en la dosificación de aprendizaje se deben de considerar el tiempo lectivo, las sesiones destinadas al desarrollo de la modalidad de trabajo asignada. Tengan en cuenta eso cuando hagan su modalidad de trabajo, está en la dosificación de aprendizajes. Deben considerar el promedio estimado de caracteres con espacios, así como el número de páginas establecidas para la modalidad de trabajo. Estos datos también, como vimos, están allí en el documento de la dosificación de aprendizajes. Planifiquen el desarrollo de la modalidad de trabajo a diseñar. Imagínense cómo se van a poner. O sea, ustedes pónganse un esquemita y pongan página 1, voy a poner esto, página 2, voy a hacer esto, página 3. Hagan su plan, es su plan de obra, de la secuencia que van a desarrollar. Y así para que vean, en esta página voy a abordar este contenido, en esta otra página voy a abordar este contenido. Estos son tips para que ustedes puedan, y les quepa todo.
y no lleguen al final de que, ay, ya no me quedó espacio para abordar ese contenido porque ya no hay. Entonces, para que desde antes de que se pongan a escribir, pues planifiquen su página, todas sus páginas para que les quepa todo. Y si hay algo que tengan que reducir, pues ya saben, ¿no? Pues en esta página pues me cabe, puedo hablar de esto y de aquello, ¿no? Pero ya no más, ¿no? Y considerando siempre pues el número de caracteres con espacios, ¿no? Diseñar la modalidad de trabajo considerando los elementos curriculares en la dosificación de aprendizaje, pues ahí está, ¿no? Las características de la modalidad de extensión, pues, el número de caracteres, pues de eso ya hablamos, ¿no? Evaluar las modalidades de trabajo con apoyo de documentos de evaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. Es el checklist del que les hablé hace rato. Ahí vayan ustedes palomeando si no, si cumple. Y en la medida de lo posible, pues traten de que cumpla con todo, ¿no? Pero ahí ustedes lo valoran. Antes de enviarla, por favor, revisen la ortografía y la sintaxis de la propuesta elaborada. Luego van a subir su modalidad de trabajo, que va a ser en Google Classroom, cuando se deshabilite esa posibilidad. No sé bien en realidad cuándo va a ser, me imagino que va a ser mañana más tardar, mañana por la tarde, pero eso todavía no desconozco esa información, ¿sí? Después, bueno, nosotros ya no vamos a ver sus modalidades, la evaluación va a ser gestionada a través de la dirección de evaluación de la dirección la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Ellos son los que van a seleccionar, pues, por ejemplo, si les llegaron 4 o 5 modalidades de Grecia, ¿no? O de Roma, o de la Edad Media, no sé qué secuencia les vaya a tocar a ustedes aquí en sexto, pues van a llegar unas 4 o 5 propuestas y se va a hacer otra convocatoria abierta, como la que ustedes entraron para evaluadores, y ellos la dirección de evaluación los va a coordinar y ellos van a seleccionar cuál es la que queda mejor y la que se va a ir al libro de texto. Al libro de texto en esta nueva versión, y ya se les va a notificar de los resultados, ¿no? Ese más o menos sería el proceso de realización de esto. Entonces, en su portafolio de materiales se los repetimos para que no haya dudas. Van a tener, bueno, la dosificación de aprendizajes esperados, su cachito, su estructura específica por modalidad de trabajo, ahí va a decir en qué consiste cada una de las modalidades de trabajo, de las 4 que manejamos en historia. También van a tener una bibliografía específica para la asignatura, tanto de material bibliográfico como de internet, ahí les pusimos, y también ligas a documentos generales, como por ejemplo el plan de programas, la propuesta 2030 de UNESCO, donde se sacan las cuestiones de la ciudadanía digital. Ahí lo van a tener. Van a tener ahí también su autoevaluación de la propuesta de diseño de material y su checklist. Van a tener su carta bajo protesta de decir verdad, que esa nos la tienen que mandar junto con la modalidad de trabajo para que nosotros sepamos que su texto que nos están dando es original y no está comprometido con terceros. También van a tener allí una encuesta de opinión sobre el diseño, el proceso de diseño. Esta encuesta es anónima y es para que nos va a servir para mejorar nuestros procesos aquí en la Secretaría sobre el desarrollo de los libros de texto gratuitos, ¿no? Ustedes ahí contesten con toda la sinceridad si les pareció bien este proceso, si necesitaban más tiempo, si les faltó más capacitación. Ustedes ahí contesten lo que ustedes consideren, ¿eh? No va a ser tomado en cuenta esto para si su modalidad de trabajo es aprobada o no, ¿no? Esto es para mejorar nuestros procesos nuestros procesos internos para la creación de los libros de texto gratuitos, ¿eh? Entonces, eso nos va a retroalimentar muy, muy bien. También tendremos allí la guía de imágenes, que ahorita Iris se las va a comentar de qué se trata, el ejemplo de descripción, ahí también va a estar para que ustedes lo llenen. Hay un ejemplo de texto plano por asignatura, como les comentaba en historia. El ejemplo nada más es de la secuencia didáctica y del panorama del periodo. De la UCA y del pasado presente hay guiones para guiarlos en la realización de su modalidad de trabajo. Y el esquema de cálculo tipográfico, que son las diapositivas que les mostré, donde se ve, para que ustedes tengan una idea sobre la composición de las páginas, ¿no? Cómo se puede hacer. Y entonces, finalmente, para reflexionar, tenemos la idea clave 2. Para el diseño de los materiales didácticos es necesario tener claridad acerca de la estructura de la modalidad de trabajo asignada,
así como de la dosificación de aprendizajes esperados. Adicionalmente, se requiere apegarse a la cantidad de páginas asignadas y al número establecido de caracteres con espacios, ¿no? Entonces les preguntamos para que ustedes reflexionen cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. ¿Ok? Y veamos el tema 3. Iris, por favor. Muchas gracias, Lalo. Bien, pues vamos a hablar del tema 3, que está relacionado con las imágenes, las ilustraciones y, bueno, otros recursos gráficos que se utilizan para el desarrollo de las modalidades de trabajo. Básicamente nos vamos a ir en dos sentidos, ¿no? Por un lado, las consideraciones que debemos tomar al momento de elegir una imagen que queramos que se incorpore a la modalidad de trabajo, y en segundo lugar, aquello que debemos evitar al momento de seleccionar algún tipo de imagen. Bien, las imágenes, sin duda alguna, tendrán que ayudarnos para fortalecer el contenido que se está desarrollando en cualquiera de las modalidades de trabajo. Eso es fundamental. Ya lo señaló Lalo, no pueden ser imágenes decorativas o, híjole, no se me ocurre qué, pues pongo lo que sea. No, las actividades tienen que fortalecer el contenido, ayudarle a los niños desde una manera visual para que complementen lo que están revisando en el texto narrativo, o bien para que lleven a cabo alguna actividad didáctica de las que se propongan a lo largo de alguna de las modalidades. Es importante estarnos preguntando de manera permanente ¿cómo ayuda esta imagen al tema o a la actividad que estoy abordando? Para que entonces nuestra imagen sea pertinente, sea adecuada para el propósito pedagógico, para poderla poderla vincular pues a los contenidos y sea útil, ¿no? En este sentido. No perdamos de vista esto, preguntémonos constantemente y pues veamos qué tan pertinente es, cuál es el propósito que tiene, por qué estoy sugiriendo que sea esta imagen. También no debemos perder de vista, tenemos que considerar que las imágenes que se sugieran sean incluyentes. Se tiene que considerar la equidad de género, evitar en todo momento que se discrimine por alguna situación en particular. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que se puedan sugerir. Aquí es importante pues considerar nuevamente la diversidad de niños a las que van a llegar estos libros de texto, ¿no? Son contextos totalmente distintos entre un espacio y otro, y bueno, estas imágenes tienen que también reflejar la diversidad que tiene nuestro país. Las imágenes deberán presentar imágenes como herramientas útiles, lúdicas, atractivas, para que se incentive el interés de los niños, pues para profundizar en los temas. Esto es importante. Aquí me detengo un poquito para aclarar lo siguiente. Ustedes pueden proponer algún tipo de imagen que consideren la más adecuada para fortalecer el contenido de su modalidad de trabajo. Sin embargo, ustedes no diseñan la imagen. Hay otro espacio que se va a encargar precisamente del desarrollo del diseño de las imágenes que van a acompañar. Sin embargo, ustedes pueden sugerir, pueden señalar que hay imágenes que consideran fundamentales para que se fortalezca el contenido o para que se alcance el aprendizaje esperado, y entonces, bueno, pues la sugieren y le colocan su pie de imagen y la referencia de donde la están tomando, pero ya será el diseñador el que se encargue de adecuar la imagen que ustedes están sugiriendo para que sea colocada en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es importante que coloquen una sugerencia de imagen, no se preocupen si no es exactamente la única que pueda quedar, ¿no? No pasa nada en ese sentido, porque, bueno, queda en manos de otro espacio esta cuestión de las imágenes como tal. Bien, aunado a esto que acabamos de comentar, también debemos tener en cuenta que las imágenes deben aportar significados que apoyen la comprensión del concepto o tema a ilustrar. Entonces, por ello tenemos la posibilidad de utilizar esquemas, fotografías, pinturas, grabados, realizar infografías, sobre todo lo comentábamos en la parte del panorama del periodo, ¿no? Pueden utilizar cualquier tipo de recurso, como los que se señalan, para que entonces, bueno, pues se pueda aportar y apoyar a la comprensión del concepto o del contenido que se esté desarrollando.
También las imágenes que se propongan deben pensarse dentro de la planeación de actividades para guiar la lectura e interpretación del mensaje que se quiere dar a los niños. Las fotografías, imágenes, ilustraciones que se propongan deben ser nítidas, claras, equilibradas, agradables en su composición y presentar un adecuado contraste entre sus elementos. La cuestión de la nitidez aquí, bueno, creo que podrían tomarse un poquito la libertad si no es tan perfecta, porque no es la imagen que va a ir directamente al libro, solo es la propuesta, reitero, quien se encarga de ajustar ya la imagen definitiva será otra área en la cual tampoco nosotros participamos, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar ese elemento. Las imágenes que elijan, por favor, deben estar al servicio de la estrategia didáctica y el propósito educativo de la modalidad de trabajo que estén ustedes realizando. Entonces, tendrá que estar vinculada en todo momento al contenido que se desarrolla, ¿no? Estos, digamos, son los elementos que hay que considerar y, por otro lado, hay que observar cuáles son estos elementos que hay que evitar. Tengamos mucho cuidado porque nuestras imágenes, ya lo hemos señalado de manera constante, no pueden ser decorativas. ¿Sale? Tampoco hay que incurrir en la reproducción de lugares comunes y entonces cuando hablamos de escritura siempre poner plumas de ganso. O si vamos a hablar de filosofía, entonces colocamos al pensador de Rodin y ya, ¿no? Busquemos la diversidad en las imágenes, pongamos propuestas diferentes y bueno, ya se encargarán los diseñadores de llevarlas a cabo para que entonces quede completamente fortalecida toda la modalidad de trabajo. Por otro lado, evitemos completamente representar estereotipos con las imágenes que estamos proponiendo, que no tenga sesgos ni de tipo racista, clasista o excluyente. Seamos muy cuidadosos. Por ejemplo, en el caso de estereotipos, evitar poner, por ejemplo, a una mujer indígena limpiando una casa, ¿no? Es un estereotipo constante y aquí no podemos utilizarlo. Tenemos que ser incluyentes en todo momento y entonces, bueno, pues tendremos que buscar alternativas para que esas imágenes no caigan en ninguno de estos rubros que acabamos de señalar. También es muy importante evitar ser muy literal en la representación del contenido, de manera que la imagen que se esté proponiendo tenga una aportación mínima o tenga una aportación nula. Seamos muy cuidadosos para que sea completamente armónica la imagen que estamos utilizando y vaya equilibrada y complementando el texto narrativo o la actividad que se desarrolla en ese momento. Bien, otras de las cosas que hay que evitar, por favor, la siguiente diapositiva, son este tipo de situaciones, ¿no? Describir en exceso la ilustración solicitada, porque entonces, bueno, va a dificultar la creación o desarrollo por parte del ilustrador. Hay que señalarle los elementos que queremos que tenga nuestra ilustración, pero bueno, pues tampoco ser exageradamente detallados. Aquí, ¿en qué momento ocurre esto? Por ejemplo, cuando no encontré la ilustración que yo quería, puedo describirle al ilustrador, para este texto narrativo quiero una imagen que contenga los siguientes elementos. Y entonces, bueno, pues el desarrollador, el ilustrador, lo puede realizar, pero tampoco hay que exagerar en los detalles, ¿no? Por ejemplo, si queremos una escena de comida familiar, pues tampoco es necesario ponerle qué queremos que tenga en la mesa, de qué colores van a ser los platos o los cubiertos que se están utilizando, el color de la ropa o el tipo de ropa que va a estar utilizando la gente, en fin. O bien podemos solucionarlo incluyendo un modelo digitalizado o una imagen que se acerque mucho a lo que queremos y complementarle dándole algunos detalles de aquello que queremos que modifique para que la imagen cumpla con el objetivo que pretendemos alcanzar. También tenemos que tener cuidado con el tipo de imágenes que solicitamos para evitar caer en despropósitos, contradicciones o que haya dificultad para que se desarrollen las imágenes, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en no pedir fotografías que resulten inexistentes. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Una fotografía o vista aérea actual de tierra firme del estrecho de Bering, pues a veces habrá imágenes que sean imposibles de localizar. Busquemos aquella que
que sí tengamos la certeza de que pueda ser realizable, ¿no? Ahí son elementos que tenemos que ir considerando. O bien, como ya le señalaba Lalo, no perdamos de vista la distribución de la página y consideremos qué tipo de imagen cabe en la página que acabamos de diseñar. Por ejemplo, si ya tenemos una página de 1200 caracteres, pues no podemos pedir que ahí nos desarrollen una historieta o una infografía, porque no es el espacio idóneo para que luzca este tipo de iconografía. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado, ¿no? Si a lo mejor tengo el panorama del periodo, pues tengo 2 páginas y entonces a lo mejor ahí sí hago una infografía, pero si tengo ya una página de 1200 caracteres, será muy complicado que puedan realizarla. Entonces, ahí vayamos considerándolo. Por eso es importante diseñar muy, muy bien el plan para poder desarrollar la modalidad de trabajo. Bien, la siguiente, por favor. Entre la carpeta de materiales que ya les explicó Lalo, van a encontrar una guía de cómo pueden ustedes describir el tipo de imagen que están solicitando, ¿no? Qué característica debe tener y cómo se hace de manera particular para el caso de historia. Esto les va a ayudar en gran medida, pues, para que puedan apoyarse y hacer la selección correcta o propuesta de imágenes que ustedes vayan a incluir. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte es todo. Lalo va a cerrar la sesión con el tema 4, con las últimas recomendaciones. Y bueno, aquí no perdamos de vista cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto. Es decir, ¿qué quiero que entiendan los niños con la imagen que estoy proponiendo? ¿De acuerdo? Pensemos muy bien las imágenes que queremos que se agreguen para que sean un complemento y fortalezcan la modalidad que vamos a desarrollar. Adelante, Lalo. Perfecto, Iris. Entonces, ya para cerrar, porque ya nos estamos comiendo el tiempo, nada más les vamos a dar unas últimas muy breves recomendaciones. Cuando ustedes propongan materiales de apoyo para la realización de las actividades didácticas, es muy importante que contemplen lo siguiente, ¿no? Que estos materiales que están solicitando no deben de afectar la economía familiar, ¿no? O sea, conviene sugerir materiales de apoyo de bajo costo o que se encuentren al alcance de los niños y sus familias, ¿no? O sea, tengan en consideración la enorme diversidad de estudiantes a los que va dirigido el libro de texto gratuito. Entonces, por favor, que sus materiales que ustedes soliciten, pues no afecten a la economía de los millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, ¿no? 60, no sé cuántos son, muchísimos. Entonces, ustedes deben de proponer en cantidades razonables también esta cuestión, ¿no? Evitar las solicitudes proporcionadas de materiales de apoyo, ¿no? Y si necesitan ustedes solicitar materiales de apoyo porque van a trabajar con un proyecto más grande, pues traten de distribuir esa carga entre diversos equipos, ¿no? de niños, ¿no? Para que no sea nada más una carga para unos cuantos, ¿no? Por favor, esto sí es muy importante que lo tomen en cuenta y yo sé que lo van a hacer sin ningún problema, ¿no? Y que estos materiales, por supuesto, que sean materiales de reciclables o de reuso, ¿no? Para ser amigables con el medio ambiente, ¿sí? Es la cuestión de la encuesta de opinión que ya les había comentado anteriormente. Su respuesta va a ser completamente anónima y su objetivo es conocer su opinión acerca del proceso de rediseño, ¿no? De los materiales didácticos en los que están ustedes participando y pues nos va a servir para mejorar nuestros procesos. Escríbanla con total confianza. No tiene nada que ver con lo que escriban allí con la selección de su modalidad de trabajo, ¿no? Que ni siquiera lo vamos a hacer nosotros. Entonces también cuando nos manden ustedes su modalidad de trabajo, pues van a tener que enviar firmada la carta bajo protesta de si es verdad, que ya les había comentado. Este es un documento en el que ustedes señalan que el material que nos están enviando es de su autoría, ¿no? 100%, ¿no? Salvo aquellos elementos cuyas citas bibliográficas pues ya están ahí claramente señaladas en el material, ¿no? Que ustedes desarrollaron, ¿no? Y que no está comprometido con terceros, aunque sea de su autoría, ¿no? Que no sea un texto de que, pues yo ya trabajé para una editorial, pero este es un texto mío, ¿no? Ese no se puede. Tiene que ser un texto original específicamente para estos materiales que se están ahorita trabajando, ¿no? Y pues ya finalmente para reflexionar, los invitamos a pensar por qué el material didáctico diseñado correspondiente a la modalidad de trabajo asignada
debe ser una propuesta original y de autoría propia, ¿no? Como les comentaba, si se detecta algún plagio, pues su modalidad de trabajo automáticamente ya no participará más en el proceso, ¿no? Y con esto terminamos. Ya casi nos acabó casi el tiempo. Entonces, leeré aquí algunas preguntas que nos han pasado, que están en el chat. Pregunta Janina González. ¿Las imágenes que se proponen también deben ir en el formato APA o solamente de dónde se tomaron? No, ustedes pongan las imágenes, si es una pintura, pues pongan quién es el pintor, quién es el nombre de la obra y el año, ¿no? Ya nuestras compañeras de iconografía se encargarán de ubicarla. Si tienen la liga electrónica de donde sacaron la imagen, ahí péguenla, por supuesto. Eso les va a ayudar mucho para tenerla como referencia. Si lo sacaron de un libro, de una fuente bibliográfica, entonces sí, ahí pónganlo con el formato APA, si es ese caso específicamente, ¿no? Otra pregunta que nos mandan, Refugio Isabel García Rodríguez, las imágenes pueden ser fotografías que nosotros fotografiemos o bien deben tener autorización de las personas para poder integrarlas como posible material para seleccionarse. No, en ese caso ustedes sugieran la imagen porque ahí tendríamos que solicitar los permisos de esas personas, eso nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Les pido por favor que nada más porque las iconógrafas con las que contamos, pues ellas trabajan con una base de datos específica sobre las imágenes, entonces ellos van a buscar algo que se parezca a lo que ustedes están solicitando, a su descripción y a su imagen de referencia. Entonces yo les pediría por favor que nos limitemos en este espacio para la selección de las imágenes, ¿sí? Y bueno, son las preguntas que me mandaron. Pues no sé, Iris, si tengas algún otro comentario, sino para ya cerrar la sesión. No, ningún otro comentario, solamente pues agradecerles la participación, la paciencia, porque ha sido un día de una larga jornada y bueno, pues los siguientes días, mañana me parece que es su evaluación, una vez que se tengan los resultados, pues les notificarán en qué modalidad de trabajo han sido asignados para que puedan empezar a desarrollarla en las fechas que ya les señaló Eduardo. Les agradecemos mucho su interés, de verdad esperamos que sea un trabajo exitoso y pues que no perdamos de vista que está destinado a los niños de todo el país, ¿no? Ellos son